Mariel Fornoni, es directora de Management and Fit. Mariel, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, Mariel, bueno, inicialmente te convocamos para hablar de una encuesta que hicieron sobre seguridad. Vamos a dejar esto para una Sí. segunda parte de la entrevista, pero me gustaría tu visión de el resultado de este paro general, que ha sido exitoso. Si lo que se buscaba es que la gente no vaya a trabajar, claramente hubo muy poca gente en sus lugares de trabajo habituales. Sí, bueno, evidentemente, si uno lo mira desde ese punto de vista, fue un paro exitoso porque uno sabe que, sobre todo en los grandes centros urbanos, con el paro de transporte sumado a los piquetes, independientemente de que la gente podía querer o no ir a trabajar, no ha podido, ¿no? Entonces, desde ahí estaba garantizado el éxito, por decirlo de alguna manera, de este paro. La verdad que la gente no tenía mucho nivel de conocimiento de cuáles eran realmente los motivos por los cuales se llegaba a este paro. Eso era un tema clave, sobre todo porque en estos días se estaban cerrando paritarias, ¿no? Ujú. Entonces, en el mismo momento en el cual los gremios estaban aceptando el cierre de paritarias, se establece este paro y un poco los motivos no quedaban muy claros para el común de la gente. Sabían que iba a haber un paro, pero no tenían muy claro a qué se debía. Independientemente de esto, a ver, siempre los paros y en cualquier circunstancia tienen un componente político, ¿no? Seguramente. La dirigencia sindical nunca ha tenido en nuestro país una imagen positiva e importante. Nosotros, por ejemplo, cuando fue el tema del conflicto docente en la provincia de Buenos Aires hace pocos días, que se terminó resolviendo, medimos, por ejemplo, cuál era la imagen que tenía la gente de los docentes particularmente, y tenían un saldo de más de 30 puntos, casi 35 puntos de imagen positiva, es decir, 35 puntos más de imagen positiva que negativa. Y sin embargo, cuando nosotros medíamos la imagen que había tenido Baradel en este conflicto, la imagen era casi menos 10 puntos negativa. Entonces, bueno, evidentemente la dirigencia sindical nunca tuvo un gran acompañamiento de la gente y seguramente esto va a pasar también en esta oportunidad. No lo tenemos medido todavía, pero seguramente es lo que va a pasar. Digamos, ni Moyano ni Barrio Nuevo representan el sentir de buena clase de la población argentina. No quiero hablar de clase media, porque creo que si uno va más abajo tampoco son dirigentes que representan los anhelos o los deseos de una clase, digamos, social en Argentina, ¿no? Sí. Creo que si uno hace un ranking, María, ustedes lo hacen, los dirigentes sindicales deben estar en lo más bajo del ranking de Sí, imagen. sí, tienen imagen negativa muy, muy alta prácticamente todos los dirigentes sindicales, ¿no? Los dirigentes sindicales en su conjunto y cada uno en particular. O sea que eso es algo generalizado, no es de ahora tampoco, ¿no? Esto viene de hace mucho tiempo y bueno, y esta no va a ser la excepción. De todas formas, también acá hay algo, a ver, no quita que el reclamo pueda ser justo. Me parece que la gente no está disconforme con el reclamo. Muchas veces sí lo está con la modalidad del reclamo. Y también hay algo que el común de los empleados, hoy en día, digamos, hay mucha preocupación por parte de toda la ciudadanía por el tema económico. También se ve que estamos entrando en un periodo de fuerte recesión. Y esto de alguna manera tampoco ayuda, ¿no? Porque hay muchos empleados que saben del esfuerzo de tal vez comerciantes, pequeños empresarios, que hacen para mantener el nivel de empleo, y este tipo de cosas tampoco ayuda, ¿no? Un paro nacional en este momento, donde la verdad que se hace muy difícil para los empresarios pagar los salarios, puede traer consecuencias después en el mantenimiento del empleo, y eso los empleados lo saben, ¿no? Claro, realmente era muy difícil estar en contra de las consignas del paro, porque era un paro Obviamente. contra la inflación, contra el ajuste, contra la inseguridad, pidiendo aumento a los jubilados y la suba del mínimo no imponible. Digamos, no hay nadie que pueda estar en contra No hay nadie que de pueda estar esas. en contra. Claro, pero también es cierto que este tipo de modalidades tampoco ayuda a que, por ejemplo, las empresas puedan tener mayor rentabilidad. Es decir, me parece que siempre en este caso la gente no es que no está de acuerdo con el reclamo, no está de acuerdo con la metodología. Y esto tampoco es la excepción, este tipo de reclamos. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando fue el conflicto del campo, que fue un conflicto, ¿no?, muy, muy clave en nuestro último periodo
de vida democrática, ¿no? Creo que marcó un poco una instancia muy fuerte. La gente tenía un fuerte apoyo hacia el sector del campo en ese momento y sin embargo no compartía la política de los piquetes, de los cortes de ruta, ¿no? Y sin embargo fue un reclamo que tuvo un nivel de adhesión, yo diría que poco habitual. Ahora, Mariel, el paro terminó enfrentando, como es lógico, al gobierno con la CGT no oficialista o disidente. De hecho, hoy Capitani se refirió en términos duros al paro, pero al mismo tiempo a los sindicalistas con los movimientos de izquierda. Se dio un fenómeno bastante particular en donde el sindicalismo tuvo que salir a criticar los piquetes, que la gente que no quisiera adherir al paro no pudiera trabajar, que me parece que es lo que más enoja, ¿no? Que aun cuando yo quiero ir a trabajar y no adherirme al paro, no pude hacerlo. No tenés posibilidad. Mira, estas circunstancias yo creo que lo único que traen es más grietas, profundizar más las grietas, más divisiones. Hay divisiones dentro del oficialismo contra los gremios, de los gremios entre ellos mismos. Uno ve las últimas declaraciones y se da cuenta claramente de esto, ¿no? Que incluso dentro de los mismos gremios opositores hay divisiones y oficialistas hay divisiones. No aportan más que más división. Claro. Mariel, hoy Capitanich se refirió al paro hablando, bueno, fue en realidad una medida que tuvo paro de transporte y piquetes, como subestimando o minimizando el parate que hubo en todo el país, ¿no? Él dijo, bueno, esto tiene que ver con estas dos circunstancias puntuales, pero al mismo tiempo Capitanich también vuelve a poner en el centro de la escena, como una suerte de artífice del paro, a Sergio Massa. Y ahí ya pasamos al terreno político proyectándonos al 2015. ¿Hace bien el gobierno en dejar en claro que su enemigo o su gran rival es Massa para el 2015 o en realidad le genera más puntos al diputado? Y en general esto favorece, ¿no? Porque, digamos, hoy está muy polarizada la situación, entonces quienes no están de acuerdo con el gobierno están mirando quién está en las antípodas, entonces esto, así como también pasa con la ciudad, ¿no? Cuando el gobierno le pelea a Macri, crece Macri en la ciudad, y lo mismo pasa dentro del propio gobierno cuando, por ejemplo, el gobierno, o por lo menos desde la percepción de la gente, ¿no? El gobierno está impidiendo, en el caso de Scioli, que es parte, digamos, del mismo gobierno, el gobierno de Scioli crece. Entonces, evidentemente, si el resultado que logran no es el buscado, por lo menos lo que uno a priori pensaría que están buscando. Mariel, lo último, bueno, ahora sí me gustaría conocer un poquito más respecto a la encuesta sobre inseguridad que efectuaron en las últimas horas, que se conoció hace poquito. Contame algunas conclusiones de este estudio. Bueno, en general, independientemente de hablar de la inseguridad, lo que hay que decir es que también esto, incluso este mismo paro, se da en condiciones donde el humor social es muy malo, ¿no? Hoy nosotros tenemos prácticamente más de un 60% que cree que la situación va a estar peor, 63% dice que la situación económica general del país va a estar peor en los próximos meses, contra un 9% que dice que va a estar mejor. La gente sigue creyendo que la economía va por mal camino, y bueno, la inseguridad hoy vuelve a ocupar el tope en el ranking de preocupaciones. Había perdido cierto protagonismo en los 2 últimos meses, donde la cuestión económica había adquirido mayor relevancia, pero hoy vuelve la inseguridad a ocupar la principal prioridad de la gente. Cuando uno le pregunta si cree que la problemática de la inseguridad está creciendo, aumentó o se mantuvo igual, hay un 84% de la gente que cree que esto aumentó. Y después cuando uno pregunta por algún giro, ¿no?, que ha tenido este último tiempo el tema de la inseguridad, como por ejemplo el tema de los linchamientos, es muy preocupante ver que hay un 31% de la gente que dice estar de acuerdo con la reacción de los ciudadanos que han tenido esta conducta frente a los hechos de inseguridad. O sea, es impresionante este dato. 1 de cada 3 personas considera que apoya. En una situación así apoya, ¿no? Porque esto no es defensa personal, esto es agarrársela con un delincuente y darle, ¿no? No es que me estoy defendiendo. Concretamente le preguntamos qué pensaban en relación a los linchamientos, ¿no?, por parte de vecinos en distintas zonas del país, si están de acuerdo o no con la reacción de esos ciudadanos, y un 31% dijo estar de acuerdo, lo cual me parece que es una cifra muy preocupante,
Obviamente hay un 65% que no lo está, pero creo que lo que llama más la atención es que hay un 30% que esté de acuerdo, y me parece que ve a una sociedad muestra una sociedad totalmente desbordada, por un lado, y por otro lado, un Estado que no termina de dar respuesta a las demandas de los ciudadanos, ¿no? Y cuando digo Estado me refiero a todo, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, eh, a la justicia, es decir, todos los que conformamos el Estado. Y bueno, de alguna manera esto es preocupante, ¿no? Son cifras para tener en cuenta. Siempre la mayor responsabilidad se la lleva el gobierno nacional. En este caso no es la excepción, ¿no? Más del 35% cree que es culpa del gobierno nacional, cuando solo 4 dice el gobierno provincial, 3 dice la policía, 15 dice la justicia, y bueno, otro 35% que dice todos en parte. Pero bueno, me parece que también este giro se debe, y a algo que también la gente tiene, que empieza a ver cómo la magnitud y el formato, ¿no? de la forma que ha tomado la delincuencia en Argentina ha cambiado mucho por un tema que también preocupa, que es el tema del narcotráfico. Y en este sentido, también el gobierno nacional es, bueno, de alguna manera quien tiene la responsabilidad de las fronteras, más allá de que sea un delito federal, tiene la responsabilidad de las fronteras, tiene la responsabilidad de la habilidad o no con la que se controla. Y si el gobierno nacional hubiera tomado los recaudos, uno no tendría hoy provincias como Santa Fe, como Córdoba, como la provincia de Buenos Aires inundadas de drogas, ¿no? Ahora, hay una discusión que se armó en los medios en estos últimos días, ¿no? A propósito de los linchamientos, donde algunos salieron a decir, y tal vez hay que prestar atención, no, estas situaciones existen, pero los medios las terminan exacerbando, terminan mostrando algo que existe, pero le empiezan a dar mucha más relevancia, tal vez porque sucedió en Palermo o en un barrio de clase media, media alta, y esto sorprende muchísimo más. ¿Cuál es tu posición? Vos que sos una persona mediática, que va a los medios, que tienes, digamos, tenés un conocimiento de cómo se manejan los medios, ¿estás de acuerdo con eso? ¿O afirmar algo así es algo parecido a la censura o no dejar que los medios hagan su trabajo? Yo creo que es algo parecido también a lo que planteábamos recién, de acuerdo a si más o no tiene responsabilidad en este paro, ¿no? Me parece que cuando el gobierno sale a decir que esto es responsabilidad de los medios, no hace otra cosa que la gente digamos, que la gente se ponga más en contra todavía, porque la verdad que todo el mundo tiene un vecino o un familiar o ellos mismos en persona que han sufrido un acontecimiento de robo, de violencia en su entorno más íntimo. Entonces, la verdad que el Estado no se haga cargo de los problemas y plantee que la culpa es de la justicia, que la culpa es del Poder Legislativo, que la culpa es de la policía, o incluso plantear que la culpa es de los medios, la verdad que los medios lo que hacen es reflejar los acontecimientos, y de hecho esto mismo, ¿no? Nosotros estamos dando números de encuestas de la opinión pública. Nosotros cuando tomamos una muestra de este tipo, no tomamos una muestra representativa de Palermo o de la clase media, es una encuesta nacional que refleja a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y me parece que es un hecho muy preocupante. De hecho, yo diría que en los niveles socioeducativos más bajos es donde más preocupación hay. Mariel Fornoni, un gran gusto, muchísimas gracias por este contacto. No, por favor, por a ustedes. Hasta luego.